Muchas gracias, honorable concejal Torrado, por su gentil invitación, a la Comisión de Hacienda del honorable Consejo de Bogotá, por permitirme, por lo menos, participar, dando algunos elementos que quiero entregar para que este cabildo pueda tomar una decisión ponderada y justa frente a este proyecto de acuerdo del alcalde Peñalosa. Lo primero que quiero señalar es que el impacto de la decisión trasciende al Distrito Capital. La decisión de venta de alguna parte de la propiedad de la empresa de energía de Bogotá tiene un impacto sobre la matriz energética nacional. No estamos hablando de cualquier empresa. Estamos hablando de una empresa que tiene el 11% de la transmisión de energía del país. Tiene el 22% de la generación a través de Emgesa. Tiene el 21% a través de esa misma empresa de la capacidad instalada de generación del país. Y a través de Codensa tiene el 24% de la comercialización y distribución de energía en Colombia. Y hablando de otra de sus compañías, de TGI, tiene el 47% del transporte de gas natural en Colombia. De tal manera que la decisión que ustedes van a tomar, honorables concejales, impacta directamente a la matriz energética de todo Colombia. Implica, por ejemplo, un cambio de manera indirecta en el control privado de la generación de energía en el país. Implica un cambio de manera importante en el mercado nacional de transmisión de energía. Y en ese sentido, creo que es mucho más que la venta de Isagen. La Isagen era una empresa exclusivamente dedicada a la generación de energía. Esta es una empresa que está prácticamente incluso con incursiones en tecnologías limpias en todos los sectores de la matriz energética de Colombia. Es una decisión de carácter nacional la que ustedes van a tomar. Y tiene la presentación de esta propuesta por parte del gobierno distrital la misma lógica de la venta de Isagen, la de cambiar un activo por otro activo. El doctor Sarmiento, mi colega en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, hizo una exposición en términos de rentabilidad, pero le decía yo al salir que había una imprecisión, porque la rentabilidad para el distrito de infraestructura sobre alianzas público-privadas o concesiones, por ejemplo, si se mira hoy en la rentabilidad para Transmilenio, esa rentabilidad para el distrito es negativa, ni siquiera es del 7%. O sea que es el cambio de una rentabilidad para el distrito del 33% a una rentabilidad negativa que el distrito tiene, por lo menos en las concesiones, en las alianzas público-privadas que hoy tienen la forma que se le va a dar de inversión a los recursos liberados. Estamos hablando también de una empresa que tiene 6 subsidiarias y 5 asociadas, una multilatina, como se conoce, con presencia en Guatemala, 800 kilovatios de transmisión, 24 líneas de transmisión, con presencia en el Perú, es la principal distribuidora de energía en una zona del Perú, con presencia en Brasil y con presencia en México. Es decir, no estamos hablando, honorables concejales, reitero, de una decisión que yo diría, dentro de lo que he escuchado del devenir de este consejo durante este año, es tal vez la más importante de todas las decisiones que ustedes tienen que tomar. Con respecto a la valoración de la empresa, señalaba el doctor Sarmiento algunos mecanismos convencionales. Por ejemplo,
un factor múltiplo de EBITDA, o por ejemplo, traer los flujos de caja de la empresa a un horizonte de 10 años con una tasa de redescuento, o por ejemplo, el valor de mercado de la empresa en la bolsa de valores. Yo creo, y se lo digo afortunadamente, aquí está la doctora Arbeláez, aquí hay que desarrollar un proceso de valoración diferente a los tradicionales. Y voy a explicarles por qué, honorables concejales. Cuando uno mira la estructura de ingresos de esta empresa, el 55% provienen de ingresos operacionales, pero un 45% provienen de ingresos por dividendos. Cuando uno hace los ejercicios, honorable concejal Sanguino, de multiplicar por el EBITDA los ingresos operacionales, o multiplicar un factor por el EBITDA que incluye ingresos operacionales, no incluye ahí los ingresos por dividendos, que son el 45% de los ingresos de la empresa. O cuando trae los ingresos de caja y los trae con una tasa de redescuento para un valor presente, tampoco incluyen los ingresos por dividendos. O sea que aquí, honorable concejal Corrado, la valoración de la empresa resulta fundamental y podría constituirse en un enorme deterioro patrimonial si los ingresos postdividendos no entran en la valoración de la empresa y solamente se restringe la valoración a mecanismos que incluyan o mecanismos de mercado bursátil o mecanismos por vía ingresos operacionales. Y esto que estoy diciendo aquí es importante porque entiendo que esta audiencia tiene un carácter público y entiendo que lo que estoy diciendo aquí queda como una constancia para la valoración de la empresa y una prevención a la actual administración sobre un posible detrimento patrimonial si los ingresos por dividendos, que son el 45% de la empresa, no se genera un mecanismo que incluyan la valoración real de esta empresa. También se ha hablado de la democratización de la empresa. Es que vamos a democratizar la empresa. Lo primero que yo quiero decir es que lo más democrático es que fuera de todos los bogotanos. Es lo más democrático posible, la propiedad pública. Pero ahora, entrado en la discusión, quiero comentarles que con el mismo argumento que se hizo la democratización de Ecopetrol, contarles un poco la historia de esa democratización. En el año 2008, las personas naturales tenían el 5,17% de las acciones cuando comenzó la llamada democratización de las acciones de Ecopetrol. Si ustedes entran hoy a la composición accionaria de Ecopetrol, encuentran que en septiembre del año 2016 las personas naturales ya no les queda sino el 0,04% de las acciones, porque lo que quedó en una época en personas naturales poco a poco fue siendo absorbido por fondos de inversión, por fondos de pensiones, etcétera, etcétera. O sea que la llamada democratización termina siendo al final de cuentas un ejercicio bastante vano. Y algo que queda como para Macondo. Hace unos años se vendió el 32% de las acciones de TGI. Se recompró por el doble. Y ahora vamos para la reventa del 20% de TGI. Es en la práctica lo que está pasando. O sea, vendimos, recompramos y revendimos. Esos son los 3 capítulos macondianos de TGI con el que vamos a iniciar el tercer capítulo en la venta del 20%, porque ustedes saben que la empresa Energía de Bogotá es la dueña del 98% de TGI, pues al vender por 20% de su participación quiere decir que vuelve a revender amarrado a todo el grupo de energía en el que está otra vez el 20% de TGI. Y hay 2 o 3 elementos más que quiero señalar. Concuerdo con el doctor Sarmiento en que el cálculo sobre el impacto en la economía de Bogotá, que se hace en un ejercicio que termina disparando el crecimiento del sector de obras civiles casi que por encima del 125%, y que eso le va a generar un crecimiento constante del 3,6% del Producto Interno Bruto de la economía de Bogotá. La verdad, yo no sé en qué semestre de economía va el economista que lo hizo, porque valdría la pena mirar eso. Carece de cualquier mínima rigor académico, doctor Arbeláez,
ese cálculo. Yo les recomendaría que recogieran esa parte del proyecto y la volvieran a revisar, porque no es posible. Si el doctor Sarmiento dijo que era primer semestre de rentabilidades, yo le digo, este es primer semestre de cuentas nacionales, cuando uno sabe que obras civiles crecen el día que se hace o en el momento en que se hace el desembolso. Cuando usted hace el primer desembolso puede crecer, pero cuando hace el segundo desembolso, si no es un desembolso el doble de superior al anterior, el crecimiento es cero, o si no es superior al anterior, el crecimiento es cero. Yo no entiendo de dónde sacan ese impacto y de dónde sacan ese crecimiento del sector sobre la base de unos desembolsos exponenciales que no los veo, y de ser posible de hacerlos. No entiendo de dónde sale ese ejercicio del impacto económico, que bueno, eso sirve para que alguna persona coja un boletín de prensa y lo meta en un periódico y engañe a los bogotanos. Pero el rigor académico de esa presentación, y ya lo dijo el doctor Sarmiento también, es realmente muy discreto. Yo sí creo que no está a la altura de una Secretaría de Hacienda del nivel de una capital como Bogotá. Y termino con esto. Aquí además hay en todo este ejercicio, hay un ejercicio que en el fondo es el más peligroso de todos, y es presentar la necesidad de la venta de las acciones, del 20% de las acciones, como una necesidad inmediata, ya. No es así. Eso tiene un flujo de caja. Y ¿por qué? Porque si le aplicamos a esto el criterio de flujo de caja, no habría necesidad de vender, incluso para invertir en estos activos de menor rentabilidad. La empresa genera caja que permite ir invirtiendo en un flujo de caja racional lo que se necesita para las obras que están proyectadas. En un horizonte de 8 a 10 años, usted puede perfectamente con un flujo de caja aplicar los recursos que va a liberar, porque hay que hacerlo ya, porque se necesita un cheque de 4 y pico de billones de pesos ya. Eso hay que explicárselo a la ciudadanía. Ese cheque de 4.5 billones, etcétera, lo que se calcula, que además, si aplicamos mi teoría de valoración, puede ser muchísimo más. Simple y llanamente se necesita para ir a apalancar las alianzas público-privadas de los beneficiarios de los concursos que se van a hacer. Es que lo peor de todo es que ni siquiera es para entregarle a los bogotanos unas vías que puedan disfrutar. Es para el principal disfrute de los concesionarios que van a apalancar sus alianzas público-privadas con unos recursos de un cheque que hay que entregar ya. Y entre otras cosas, hay que poner cuidado que aunque así fuera también, no corra la misma suerte de los recursos de Isagen. No se les ocurre que Isagen produjo 6 billones y al final de cuentas terminaron aplicándose a su propósito inicial menos de la tercera parte de los recursos. Yo, con todo respeto, se los digo, honorables concejales, este negocio no tiene ni pies ni cabeza. Esta propuesta es verdaderamente absurda contra las finanzas y los intereses de Bogotá y de la matriz energética del país. Es un negocio con la misma lógica de Isagen, pero 10 veces peor que el de Isagen. Muchas gracias, doctor Torra.